Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo aquí, mira, regresando después de unas vacaciones, de una escapadita que me di, pero ya estamos listos para seguir con todo, aquí compartiendo con ustedes en el tema de los domingos, de las semillas en casa. Y pues continuamos con esta maravillosa historia del libro primero de Samuel, con todo lo que nos encontramos acerca del carácter de los personajes que en ella intervienen y que en él intervienen y que han traído tanta bendición a nuestra vida, pero también mucho reto. Y hoy vamos a continuar con este libro y con la historia de David. Y después de haber pasado por esta escena extraordinaria de haber matado a Goliat y todo esto que vimos la semana pasada con nuestro pastor Juve, pues hoy vamos a continuar, ¿no? Pero primero quiero contarte una historia de un hipopótamo que en algún lugar de África vivía él a gusto, tranquilo, en un río. Y ese río donde él vivía, en ese pedacito donde él vivía, había un árbol maravilloso, frondoso, con muchas hojas. Y este hipopótamo era feliz descansando ahí. Era feliz a la sombra que le daba este árbol y escuchando el viento entre las hojas. Y se reposaba a gusto y tranquilo. Y le encantaba estar ahí a este hipopótamo. Un buen día llegó un pájaro pequeño y quiso hacer su nido en el árbol. Y entonces el hipopótamo empezó a disfrutar todavía más el estar ahí, porque veía a este pajarito remontar el vuelo y lo veía surcar los aires, lo escuchaba cantar, y al hipopótamo le fascinaba eso. Le fascinaba eso y él soñaba con algún día poder hacer lo mismo. Hacer acrobacias en el aire y poder cantar y que otros disfrutaran de su canto. Y un buen día el hipopótamo decidió salir del agua e intentar subirse al árbol, pero se dio cuenta que era torpe, era pesado, no tenía garras con que treparse, no podía subirse. Y entonces empezó a enojarse tanto que comenzó a golpear el árbol hasta que lo derribó. Entonces, una vez que derribó el árbol, el hipopótamo se puso sobre una de las ramas que ya estaba tirado al piso del árbol. Y entonces empezó a tratar de mover sus patas como si aleteara y trató de cantar. Obviamente de su hocico salieron sonidos como si lo estuvieran matando. Y otros animales a los alrededores, al escuchar tanto estruendo y tanto alboroto, vinieron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Cuando ven al hipopótamo en aquella escena chusca, porque quiero que te lo imagines, a un hipopótamo medio sentado encima de una rama de un árbol que está tirado en el suelo, él tratando de mover sus patas para aletear y tratando de cantar. Pues obviamente se burlaron de él, se rieron de él. Y cuando esto sucedía, el pequeño pajarito intentó regresar al árbol o a aquel lugar donde ahora ya vivía y se dio cuenta que el árbol estaba derribado. Entonces lo que hizo simplemente fue continuar con su vuelo e irse a posar a otro árbol. Y entonces el hipopótamo perdió su árbol que le encantaba, ahora se burlaban de él. Ya no tenía el pajarito que le cantaba y se sentía completamente frustrado y triste por todo lo que había pasado. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que a veces la envidia puede hacer que destruyamos algo que amemos. Que no nos damos cuenta que destruimos una relación o que acabamos con alguna situación que era bonita o que era favorable para nosotros y que la envidia ha provocado que esto suceda. Hoy vamos a ver un tema en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, en donde vamos a ver el contraste de dos sentimientos o de dos actitudes que se van a los extremos de una relación interpersonal. Y uno de ellos es el amor y el otro de ellos es la envidia. Vamos a ver cómo, por un lado, Jonatán le muestra tanto amor y tanto cariño a David que llega a hacer este pacto solemne con él. Pero por otro lado vamos a ver a su padre, al rey Saúl, que le llega a tener tanta envidia a David que es capaz de armar algo para ver si David muere en la situación, para ver si lo elimina de la escena. Y de eso vamos a hablar hoy, pero primero quiero pedirte que oremos y que le digamos a Dios que nos dé de su sabiduría para que podamos entender su palabra y lo que tiene para nosotros en este día. Así que acompáñame a orar.
Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti, que podemos conocer de tu palabra, que podemos venir y refrescar nuestra alma como un bálsamo a nuestro ser, el escuchar lo que tú tienes para nosotros en este día. Que de verdad, Dios, podamos disfrutarla, que podamos saborearla, pero que también nos sacuda, nos incomode y que la pongamos por obra, que es lo más importante. Te pedimos de verdad que nos alumbres y que nos des inteligencia para entender esos tesoros maravillosos que tienes en tu palabra para nosotros el día de hoy. Te agradecemos y te pedimos esto en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces y como te decía, estamos en el primer libro de Samuel, estamos pasando al capítulo 18, ya vamos por encima de nuestra lección número 20 y la verdad no sé cuántas lecciones vayamos a tener con este libro y obviamente segundo libro de Samuel, pero la verdad es que lo estamos disfrutando mucho, estamos desmenuzando, estamos saboreando y paladeando cada una de las lecciones que nos ha traído nuestro pastor a lo largo de estos 18 capítulos. Y pues ahí estamos ya con esta historia que arranca en el momento en que David acaba de matar a Goliat, que precisamente traía hasta la cabeza todavía cargando, y Saúl quiere hablar con él. Y de ahí se desarrolla toda esta historia. Y lo que te mencionaba ahorita, vamos a hablar de dos sentimientos, dos acciones, dos actitudes que llegamos a tener los seres humanos en medio de nuestras relaciones y que la van a marcar para bien o para mal. Y obviamente esos van a ser nuestros dos puntos durante esta charla y uno de ellos va a ser el amor, el otro la envidia y el tema de hoy es amor y envidia extremos en una relación. Amor, envidia, extremos en una relación. Y primero vamos a hablar del amor como el extremo positivo en una relación. Así que te voy a pedir por favor que abras tu Biblia, que me acompañes al capítulo 18 de primero de Samuel. Y vamos a ver los versículos del 1 al 4. Y vamos a hacer una pequeña referencia en los versículos 20 y 29. Porque no solamente Jonatán amó a David, también su hermana, una de sus hermanas menores, a Mical. También ella amó a David con todo su corazón, que en algún momento fue capaz hasta de ayudarlo a escapar de la persecución de su padre. Pero vamos ahí a leer estos versículos. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Versículo 20. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Y cuando Saúl se enteró, se puso contento. Luego en el versículo 29, cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David, y cuanto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Como acabamos de ver en estos pasajes, en estos versículos, David era amado no solamente por Jonatán, sino también por Mical, que llegó a sentir esta admiración por él. Y ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Pero cuando hablamos del amor en esta relación, del cariño tan entrañable que se hizo entre Jonatán y David, tenemos que analizar un poquito del por qué. Y lo primero que yo encontré, obviamente, es el alma de Jonatán. ¿Cómo era Jonatán? Y encontré tres características bien valiosas, bien importantes de Jonatán, que deberíamos de cultivar cada uno de nosotros y que precisamente David también tenía como suyas. Por eso es que se creó este vínculo y se pudieron identificar de una manera tan sólida. La primera vez que vemos intervenir de manera importante a Jonatán es en el capítulo 14. Yo sé que ya pasamos por él, pero quiero recordarte nada más qué había sucedido. En el capítulo 14 del primer libro de Samuel, Jonatán decide incursionar en el campamento de los filisteos de una forma intrépida, de una forma extraordinaria para vencerlos y derrotarlos. Pero hay algunas características que nos deja ver Jonatán en esta incursión, en esto que él hizo.
Y lo primero que nos deja ver Jonatán es que era un hombre de fe extraordinaria. Jonatán tenía una fe extraordinaria y eso lo vamos a ver en el versículo 6 del capítulo 14. Acompáñame por favor. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Le dijo Jonatán a su escudero: tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Cuando hablamos de la fe de Jonatán, no era una fe de conocimiento nada más. No era una fe tradicional. Era una fe vivencial. Era una fe práctica. Era una fe que marcaba el camino y el rumbo de Jonatán aún para tomar decisiones difíciles. Porque, oye, si recuerdas el capítulo, Jonatán va y se mete entre dos peñascos y Jonatán queda a merced de que les lancen flechas, piedras, lanzas, y se va a meter a ese peñasco y le dice a su escudero: si ellos nos dicen que vayamos a ellos para pelear, entonces el Señor los ha entregado en nuestras manos. Si nos dicen que no nos acerquemos, nos vamos a quedar quietos, nos vamos a detener, porque entonces, por obvia razón, el Señor no está queriendo que esto suceda. Cuando pasa esto, Jonatán nos está mostrando que el andar de su vida no era andar tentando a Dios, sino que Dios era quien le dirigía. Jonatán estaba completamente sometido a la voluntad de Dios, a lo que Dios le dictara que hiciera. Y como sabemos, ya en la historia que les digo, ya pasamos hace algunas semanas, Jonatán sube, pelea contra ellos y ganan esta batalla, que después hablaremos de algunos más detalles. Pero algo que nos dejó ver Jonatán en esta acción fue la gran fe que tenía, una fe extraordinaria. ¿Qué otra cosa podemos encontrar nosotros de Jonatán? Que era valiente. Era un hombre valiente. No cualquiera de nosotros se hubiera animado a meterse en medio de ese peñasco y a ver qué sucedía o qué no sucedía. Y eso lo vamos a ver en los versículos del capítulo 14, del 8 al 10. Muy bien, le dijo Jonatán: cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. No es fácil enfrentarte a un ejército cuando solamente vas con tu escudero. No es sencillo el que intentemos hacer algo así. Jonatán supo aprovechar la oportunidad que Dios le presentaba. Y sabes una cosa, cuando nosotros a veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, muy poco sabremos ser valientes y aprovechar a veces esas situaciones que Dios ponga delante de nosotros. A veces nuestro valor, y no me refiero a valentonarse, eso es bien diferente, que te creas el buscapleitos y te creas el que infla el pecho y levanta los hombros para ver quién se te pone enfrente y los golpes cuando pasan junto a ti en la calle. Eso no es ser valiente. Lo que está haciendo Jonatán es aprovechar esas oportunidades, es ir por encima de lo que se le estaba enfrentando y superarlo. Es confiar en Dios, entendiendo que Él iba a estar con él, pues Dios iba a estar con Jonatán, y no dejando que eso lo amedrentara ni lo asustara, al contrario. Y ¿sabes una cosa? En la vida necesitamos siempre ser muy valientes en todo lo que estamos viviendo, porque a veces podemos llegar a tener temor de cambiar, de salir de nuestra zona de confort, de dejar ciertos vicios, ciertas cosas que no debemos de tener en nuestra vida, y nos da miedo perder esas cosas. A veces podemos estar en una relación que no debemos de estar, podemos estar haciendo algo que no debemos de hacer. Y cuando estamos metidos en eso, lo último que somos es valientes. Porque el valor nos ayudaría a ser capaces de dejar eso. A ser capaces de vencer nuestros miedos. Nuestro miedo al abandono, nuestro miedo a la crítica, nuestro miedo a perder. Que esos son los miedos principales que podemos llegar a tener como seres humanos. Y cuando nosotros buscamos dejar algo de nuestra vida que no está bien,
lo que podemos llegar a sentir es temor. Entonces, lo que nos enseña Jonatán con su vida en este episodio es que era un hombre valiente. Cuando hablábamos ahorita hace unos segundos de la fe, tendría que venir a nuestra mente una reflexión. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Nuestra fe dicta el andar de nuestra vida? ¿Nuestra relación con Dios dirige nuestras acciones? ¿Nuestra vida está caracterizada por esa dependencia en Dios? Será bueno que nos vayamos preguntando estas cosas a lo largo de la enseñanza o de la charla, porque ahí es donde iremos viendo estos frutos del carácter, donde iremos viendo cómo se revela el carácter. Se revela tu carácter en tu fe, se revela tu carácter en tu valentía. Por último, una característica más de Jonatán que vemos en este capítulo 14 es la sabiduría. Después de que derrotan a los filisteos con esta incursión de Jonatán, Saúl mete a todo su ejército en un juramento sin sentido, tonto, donde dice que nadie va a probar bocado, nadie va a comer hasta que no derroten a todos sus enemigos. Obviamente, al paso de las horas, el ejército está hambriento, está cansado y empiezan a desfallecer. Jonatán no sigue la instrucción que había dado su padre y por ahí tiene una crítica. Pero cuando Jonatán habla la situación, ahí podemos ver la sabiduría que tenía él para no seguir una ley o ¿cómo te lo digo? Una necedad, pues, que tenía su padre y que los estaba llevando a estos problemas. Acompáñame al capítulo 14, estamos ahí ahorita, versículos 29 y 30. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más hubiéramos podido matar. Entonces, Jonatán muestra esta sabiduría, hasta sentido común. Pero dentro de todo lo que estaba ocurriendo, razona y piensa y se da cuenta de la situación y obviamente acciona con lo que realmente se tiene que hacer. A veces, cuando vivimos situaciones de la vida, puede llegar a faltarnos sabiduría en cómo utilizar el conocimiento que a veces hayamos adquirido de la palabra de Dios. Podemos llegar a tener mucho conocimiento, pero la sabiduría es ser capaz de aplicarlo. Y esa es la enseñanza que nos deja ahí Jonatán. ¿Qué tanto conocemos de la Biblia? Pudiéramos muchos de nosotros decir, la he leído 5 veces seguidas y la completita. Me sé todos los libros de la Biblia de memoria y me sé el Salmo 119 y me sé el Salmo fulanito. Pero la importante de la sabiduría es qué tanto aplicamos de eso que conocemos, de eso que leemos a lo mejor todos los días. Nuestra vida se caracteriza por decisiones sabias. ¿Realmente tenemos esa mente de Cristo? ¿Tenemos ese corazón de Dios de entender y saber cómo aplicar la sabiduría? Después en el pasaje, el ejército peca porque ya sabes la historia, hace un desastre y comienzan a comerse los animales casi sangrando y eso vino a ser una abominación. La sabiduría de Jonatán lo salvó de cometer un pecado como ese y en cambio la necedad de su padre provocó que el ejército pecara de esa manera. Entonces, estas son las 3 características que nosotros vemos de Jonatán. Regrésate conmigo al capítulo 18, por favor. Vamos al capítulo 18. Porque en los versículos que acabamos de leer, vemos que Jonatán conoció a David y dice el versículo 1. De inmediato se creó un vínculo entre ellos. Porque Jonatán amó a David como a sí mismo. Entonces, vemos cómo se crea primero un vínculo entre ellos. Y cuando leí esto dije, bueno, se creó un vínculo entre ellos. ¿Cómo fue que pasó esto tan rápido?
es por el hecho de que Jonatán y David eran muy parecidos. Si nos ponemos a pensar en lo que vimos la semana pasada con Jube, vamos a encontrar que David era un joven de una fe extraordinaria, ya lo vimos la semana pasada. Era un joven valiente, porque no cualquiera se hubiera aventado el tiro con un hombre de casi de 3 metros de altura. Y además era un joven sabio. Él sabía que no podía enfrentarse cuerpo a cuerpo con un ser como Goliat. Entonces él toma su herramienta, aprovecha su oportunidad con su onda y entonces hace lo que tiene que hacer. Es sabio con lo que tenía en las manos. Entonces, yo me quiero imaginar a Jonatán cuando vio estas situaciones de David y dijo, este tiene que ser mi amigo. No puede ser, encontré a alguien como yo. No dudo que a lo mejor entre el ejército, entre el pueblo, hubiera algún joven, algún hombre sabio, o algún hombre con fe, o algún hombre valiente. Pero esta generación de judíos se caracterizó pues precisamente por carecer de eso. Recuerdas que capítulos atrás dicen que ellos ya no quieren que Dios los gobierne, que les ponga un rey Samuel, y lo único que demuestran es precisamente todo lo contrario a lo que Jonatán era. Entonces quiero imaginarme a Jonatán identificándose con David, porque de esa misma manera pensaba Jonatán, vivía Jonatán, como veía a este jovencito que más o menos era 5 años menor que él, o sea que andaban más o menos en la misma edad, verlo vivir su fe, ser valiente y ser sabio, y eso de verdad hizo que el corazón de Jonatán dijera, necesito una persona así en mi vida. Debe estar cerca de mí esta persona. Jonatán era el hijo primogénito de Saúl, heredero del trono. Y obviamente también él sabía que debía rodearse de este tipo de personas, como David. La pregunta para nosotros es, ¿con qué personas hacemos vínculo? ¿Qué personas están a nuestro alrededor? ¿Son personas que van en la misma dirección que nosotros? ¿Son personas que nos aportan a la vida? No te estoy diciendo que no hables con el que no es cristiano, que no hables con el que no es igualito que tú, con el que no tiene el mismo estatus social que tú, con el que no vive en la misma colonia o usa un carrazo igual que tú. No, porque entendemos que debemos nosotros compartir el evangelio y ser cercanos y abiertos con toda la gente, con cualquier persona que tenga necesidad de Cristo. Pero yo me estoy refiriendo ya en tu vida personal, en tu círculo de amistades, con la gente con la que te juntas, con la que te reúnes. ¿Cómo son esas personas? ¿Son personas que son mejores que tú? Porque ojalá buscáramos siempre personas mejores que nosotros, que son más sabias, que son más fieles a Dios, que tienen más fe, que son más valientes, que son más prudentes, que son mejores que nosotros, para que nos animen, para que nos ayuden y nos impulsen. Ojalá que nosotros pudiéramos crear vínculos de amistad y de cariño y de amor con ese tipo de personas. Porque esto fue lo que hizo Jonatán. Y por eso este es el extremo positivo de una relación. El amor, el desinterés, el buscar la afinidad con la persona. Y como lo había hecho Jonatán con este joven. Luego de adelantito encontramos esta frase que dice que lo amó como a sí mismo. Si alguien debía tener envidia, fíjate bien, si alguien debía tener envidia del éxito de David, era Jonatán. Si alguien debía sentirse amenazado porque este jovencito prendía las luces de todo el reino, porque prácticamente le debían la salvación de todo el reino, dejar de ser esclavos de los filisteos, pues si alguien debía estar preocupado por eso era Jonatán. Y al contrario de eso, de manera completamente desinteresada, buscando tener esta unidad, esta armonía, este cariño con David, hace un pacto con él y le entrega sus ropas reales, lo que lo distinguía como un príncipe, y no tiene ningún problema en decirle a David, tú y yo somos iguales. Tú y yo estamos en el mismo nivel, porque lo material, lo que se ve, eso no es lo importante ni lo valioso,
sino lo que hay acá adentro y la relación que tenemos con Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Y entonces dice que lo amó como a sí mismo. Se preocupó tanto por David como para él mismo. Y esto es lo maravilloso del amor en una relación, en el cariño en una relación. Continuando con este tema del amor, vemos cómo en los versículos 20 y 29 se menciona que Mical, la otra hija de Saúl, amó a David, se enamoró de David. Y como te lo dije, vamos a ver en unos capítulos más adelante, no me quiero adelantar esa lección, pero vamos a ver en unos capítulos más adelante que cómo Saúl sigue intentando matar a David, sigue tratando de arrestarlo, sigue tratando de clavarlo contra la pared. Y en una de esas ocasiones que Mical se entera de un complot por parte de Saúl para matar a su esposo, porque en ese momento ya era su esposo, ella lo ayuda a escapar. Obviamente arriesgándose a que fuera condenada por traición y ocurrieran 1000 cosas más. Entonces ella en este momento le muestra todo su amor a David, ¿no? Entonces es otra de las manifestaciones que podemos ver del amor en medio de este capítulo. Bueno, en resumen, el amor en cualquier relación siempre traerá frutos positivos para quien lo ofrece, pero también para quien lo recibe. Y me estoy refiriendo al amor correcto, al que dice la Biblia, al amor puro, al amor desinteresado, al amor humilde. No me estoy refiriendo a ese amor enfermizo, a ese amor condicionado, a ese amor celoso, a ese amor posesivo. Porque si alguien te trata de poseer, de celar, de estrangular, eso no es amor. Entonces, en esta primera parte del capítulo podemos ver ese amor verdadero que muestra Jonatán y Mical hacia este joven David. Y entonces vamos a continuar ahora con el segundo punto de esta charla, de esta enseñanza, que es la envidia, el extremo negativo de una relación. Y aquí sí vamos a ver la parte que sigue del pasaje, que sí es un poquito extenso, pero vamos a poder ir desmenuzando las acciones que comete Saúl en esa muestra de envidia. ¿Ok? Vamos a darle lectura entonces a partir del versículo 6. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Después, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Cierto día Saúl le dijo a David: estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa, pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Pues Saúl pensó: voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey?, exclamó David. La familia de mi padre no es nadie. Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Meola. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Y cuando Saúl se enteró, se puso contento. Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten, se dijo Saúl a sí mismo. Pero a David le dijo: hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno.
Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David: el rey te aprecia mucho, al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno? Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió: ¿cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote para la hija de un rey? Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo: díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero. Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta. Antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. ¡Wow! Es tremenda esta parte de la historia y ver cómo reacciona Saúl ante lo que pasa delante de sus ojos. ¿Cuándo se echa todo a perder? ¿Cuándo se va todo al bote de basura? Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante y las mujeres cantaron. Cuando el pueblo le dio más honra a Saúl que a David. Esto de verdad lo enfureció. Se puso como loco y dijo: ahora solo falta que lo quieran hacer rey. Ahora resulta que este chamaquito es más que yo, ¿no? Y esto yo creo que se queda corto a lo que realmente habrá sucedido en ese momento con el enojo de Saúl. Pero fíjate que viendo las características de David, dentro de todo esto, eso hacía que Saúl todavía se pusiera peor. Porque Saúl era un siervo obediente. Cada cosa que le encargaba Saúl, la hacía. Y cada cosa que David hacía, Dios la bendecía. Entonces, eso cada vez traía más temor. Pero no temor de que le tuviera solo miedo a David, sino de que lo cambiaran, sino de perder su estatus, sino de perder lo que él tenía. Y eso es envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es este sentimiento negativo de enojo, de frustración ante el bien de otra persona. Cuando le va bien a alguien más, cuando una persona tiene algo que nosotros no tenemos, y entonces empieza este sentimiento negativo de ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué esta persona sí? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona tiene esa familia? ¿Por qué yo no? Y es esa comparación terrible la que provoca que venga un sentimiento tan destructivo como lo es la envidia. Y como lo dijimos al principio, la envidia puede provocar que lleguemos a destruir relaciones valiosas e importantes que amamos solo por la envidia. Solo por no entender cuál es nuestro lugar y lo que nosotros hemos recibido. Porque oye, Saúl era el rey. ¿Cómo Saúl se podía poner a tener celos de un jovencito del que nadie sabía hace unos meses nada y que nadie esperaba nada? Y Saúl, siendo el rey al que el pueblo eligió, se ponía en este lugar de peligro, si le quieres decir así, de exponerse con un jovencito. Pero era por esa envidia que él sentía. Y ahorita vamos a ver hacia dónde va la envidia y hacia dónde nos lleva, ¿ok? Porque la envidia es capaz de disfrazarse y de engañar al envidioso mismo. ¿Cómo lo engaña? Haciéndole creer que a veces la envidia es justicia, que a veces la envidia es preocupación. Y por ejemplo, te voy a dar algo a entender aquí, ¿no? Te voy a poner un poquito con este tema de la justicia. Muchas veces los papás cometemos el error de afirmar sentimientos como la envidia en nuestros hijos. Un ejemplo más específico. Dos hermanitos, los dos van a una fiesta, hay una piñata en la fiesta
Y uno de los niños, como decimos aquí, pues es más trucha, es más vivillo. Y a la hora de los dulces y la piñata, recoge más dulces que su hermano, que no recogió tantos, pues porque anda perdido, anda papando moscas. Y el otro sí. Entonces el otro hermanito, el que no recogió dulces, va, se queja, lloriquea con el papá, con la mamá, quejándose de que el otro tiene más dulces que él casi no tiene. Y entonces los papás a veces cometemos el terrible error de afianzar este sentimiento de envidia, quitándole dulces al otro niño y diciéndole: tú tienes muchos, dale a tu hermano. Eso es compartir. No, no es cierto. Le estás afirmando el sentimiento de envidia al otro, porque el otro, por alguna razón, no agarró más dulces y quiere los de su hermano. Quiere tener tantos como su hermano. Entonces podemos llegar a equivocarnos en eso, pero ese es solamente un caso con un niño. Cuando pensamos en la parte de la vida adulta, podemos llegar a tener envidia de nuestra pareja. Porque nuestra pareja gana más. Porque nuestra pareja es más inteligente. Es mejor administrador o administradora. Porque las cosas le salen mejor que a mí. Y entonces la envidia me hace que yo empiece a criticar lo que hace, los resultados que tiene, a exigirle que aporte más a la casa porque gana más. Pero no es porque busquemos la justicia, es porque tenemos envidia de lo que gana y queremos que pierda. Queremos que si estamos mal nosotros, pues que esa persona esté igual de mal que yo. No me esfuerzo yo por estar igual que ella. No, que ella baje, que ella pierda. Y ese es el sentimiento que nos deja la envidia. Entonces, y que en una relación es tan destructiva, que en una relación revela lo que verdaderamente hay en nuestro carácter. Cuando hablamos de esta parte de la envidia y de lo que hizo Saúl, lo primero que hace la envidia es tratar de eliminar a aquella persona que le envidia. Tratar de sabotearle para que deje de ser feliz, para que deje de ganar como gana, para que deje de que todo le salga bien. Y lo que hizo Saúl fue precisamente eso. David primero lo hizo el comandante de todas las tropas, pero cuando ya le tuvo envidia, lo rebajó y lo hizo solamente el capitán de un grupo de 1000. Pero, oh sorpresa, a David le fue mucho mejor. A David le fue de éxito cada vez que lo hizo. Entonces eso más encendió la envidia. ¿Ok? Entonces fue como echarle chile a la herida de Saúl. Cuando el envidioso tiene autoridad, va a hacer un abuso de esa autoridad. Cuando el envidioso, en este caso Saúl, pudo decidir sobre la vida de David en algunos aspectos, lo hizo, alejándolo, poniéndolo en el lugar de peligro para que lo mataran. Y cuando lo aplicamos a nuestra vida, cuando la persona, como puede ser nuestro jefe, nuestra pareja, un familiar, un amigo, alguna persona que tenga cierta autoridad sobre nosotros, nos envidia, vamos a empezar a ver ese abuso de autoridad. Y entonces cuando tú te empiezas a preguntar, ¿por qué me hace la vida imposible mi jefe? ¿Por qué me ignora? ¿Por qué no se alegró de que me fuera bien en el día mi pareja? ¿Por qué me critica todo lo que hago? ¿Por qué? Y empiezas a preguntarte estas cosas de sus reacciones que no comprendes. Muy probablemente es porque lo que tiene de ti es envidia. Ahora que si tú eres el que se la pasa haciendo estas cosas y diciendo, oye, es que me choca que ande tan feliz, me choca que ande cantando para todos lados, me choca esto, me choca aquello, de la otra persona, posiblemente no te has dado cuenta que lo que tienes es envidia, porque a lo mejor envidias la felicidad de esa persona, porque a lo mejor envidias su prosperidad, envidias su situación económica, envidias su familia, envidias su vida espiritual. Y te choca porque tú no eres capaz de tenerlo y no puedes tenerlo porque no te esfuerzas para tenerlo. ¿Sí? ¿Me sigues con esto? Se pone bastante rudo, ¿verdad? Bastante fuerte el sincerarnos y decir, ¿yo tengo envidia por alguien?
¿Le tengo envidia a alguien por algo? Y aunque yo he usado esta frase, la verdad no sé qué tan equivocada está cuando decimos, es que le tengo envidia de la buena. Pues no creo que ninguna envidia sea buena, la verdad yo creo que todas las envidias son malas, pero cuando a alguien lo vemos con un carrazo, con algo, decimos, híjole, qué bárbaro este tipo, y yo con mi carcachita, pero es envidia de la buena. Yo creo que es envidia y punto, ¿no? Y te digo, yo la he utilizado y ahorita ya que estudié esto, hoy me di cuenta que a veces podemos regarla en ese punto, ¿no? Pero bueno, otra cosa que se ve y que se revela con la envidia es que el envidioso tiene un carácter muy débil y una autoestima muy baja. No se ama, no confía en sí mismo, no crece y no se preocupa por hacerlo. No hace nada para mejorar. Sí debemos de pensar, si cuando nosotros envidiamos a alguien, ¿cuáles son las acciones que nosotros ponemos en nuestra vida para corregir esas cosas? Si yo digo, es que a mi esposo o a mi esposa le pagan más que yo, bueno, pues a lo mejor es porque le echa muchas más ganas que tú. Y eso nos puede hacer perder el piso, eso nos puede hacer perder la razón en algún momento y cometer tonterías como las que llegó a cometer Saúl, por la envidia hacia los demás. Entonces, ya para terminar, nos quedamos con el contraste tan grande que tiene el amor y que tiene la envidia en la relación con una persona, en nuestras relaciones interpersonales. Por un lado, como te dije, Jonatán y Mical, el pueblo mismo amaron tanto a David. Pero por otro lado, Saúl le tuvo tanta envidia que trajo tantos estragos a su propia vida y a la vida de David, que tenía que huir, que lo intentó matar, que tuvo que esconderse, que todas estas cosas. Y lo importante aquí es que nosotros pensemos si en nuestras relaciones está caracterizadas por el amor o por la envidia. Si nosotros somos personas que nos rodeamos de gente y hacemos vínculos con gente que nos ama, que amamos, pero que nos ayudan a ser mejores, o que nos pueden llegar a atrapar en la mediocridad. Si tenemos esta fe extraordinaria, si tenemos esta valentía y esta sabiduría que debe de caracterizarnos como hijos de Dios, y si tenemos un contentamiento con lo que somos y con lo que tenemos y con lo que Dios nos ha dado, si esas cosas caracterizan nuestra vida, cada una de nuestras relaciones serán saludables. Si el amor y el contentamiento y la sabiduría y el valor y la fe caracterizan nuestra vida, cada una de nuestras relaciones serán saludables. Pero si nosotros en alguna de esas cosas fallamos y flaqueamos, entonces vamos a empezar a ver que nos iremos hacia los extremos negativos de una relación y podremos llegar a perder una relación valiosa, podremos dañar una relación valiosa por no darnos cuenta que carecemos de esa fe, de ese valor, de esa sabiduría, de ese contentamiento, de ese amor incondicional o de ese amor como menciona la Biblia y lo dijimos hace rato, que ya no te lo voy a explicar porque lo vemos ahí en la palabra de Dios, que es humilde y que es desinteresado y que no es envidioso y que no busca su vanagloria, bla, 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 bla. Pero, ¿qué son las cosas que caracterizan nuestra vida? ¿Qué son las cosas que caracterizan nuestras relaciones? ¿Qué es el carácter que nosotros tenemos? ¿Fuerte? ¿O es un carácter débil que se deja llevar por estas cosas? Así que la aplicación que te dejo para el día de hoy es que te examines, te analices, pienses en ti, cómo reaccionas ante las situaciones que se enfrentan en tu camino cada día, en tus relaciones, y que hagamos los cambios que sean necesarios. Que hagamos los cambios que sean necesarios porque es algo que agrada a Dios, que traerá bendición a nuestra vida y que también traerá bendición a la vida de las personas que nos rodean. Cuídate mucho, te mando un abrazo a la distancia, ya sabes, nos vemos los domingos durante los servicios, pero una bendición regresar a las grabaciones y aquí nos veremos pronto. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.